Bueno, la situación en Palestina es, sin duda, una de las crisis humanitarias más complejas de nuestro tiempo. Para empezar a entenderla, vamos a ir directo a las fuentes, a lo que nos cuentan para tener una imagen más clara. Claro, la pregunta es enorme. Y es que en un conflicto así, ¿por dónde se empieza? Bueno, en lugar de buscar respuestas fáciles, que no las hay, lo que vamos a hacer es construir un contexto. Vamos a ir pieza por pieza para entender las distintas caras de esta crisis. Para este análisis, vamos a usar una estructura, piénsenlo como un reloj de arena. Empezamos con lo más amplio, la historia. Luego, nos vamos a ir cerrando al punto más angosto, el impacto humano, el ahora. Y después volveremos a abrir el foco para ver las consecuencias a nivel global. Exacto. Para entender lo que pasa hoy, no hay de otra. Tenemos que mirar atrás. Vamos a ver esos momentos clave, esos cimientos que han ido construyendo el conflicto que vemos en la actualidad. A ver, si recorremos esta línea de tiempo, vemos que esto es una historia larguísima. Desde la diáspora en la época romana hasta las promesas y, bueno, los fracasos del siglo XX. Ojo, cada uno de estos puntos no es solo un hecho histórico. La Declaración Balfour, la Nakba del 48, la Guerra del 67, todo esto no es algo que se quedó en el pasado. Su eco resuena directamente en la crisis actual. Ok, con esa base histórica ya puesta, volvamos al presente. Vamos a la primera línea, al frente humanitario. ¿Quiénes están ahí, en el terreno, tratando de ayudar? Y más importante, ¿a qué se están enfrentando? Y en el corazón de todo esto está la UNRW. Pensemos que por 75 años ha sido mucho más que una simple agencia de la ONU. Ha funcionado como la red de seguridad principal para generaciones enteras de palestinos, proveyendo de todo, desde comida hasta educación. Y la escala es simplemente impresionante. Estamos hablando de casi 6 millones de personas. ¡6 millones! Es una población más grande que la de muchísimos países. Y toda esa gente depende de esta agencia para lo más esencial, para el día a día. Y aquí es donde la cosa se pone realmente grave, porque el propio comisionado general de la URWA habla de, y cito, un evidente desprecio por la misión de la ONU. Lo que está diciendo básicamente es que la ayuda humanitaria misma se ha convertido en un blanco. Entonces, si la ayuda en sí está bajo ataque, ¿qué pasa con la infraestructura básica para la supervivencia? Esto nos lleva directamente a otro pilar de la crisis, el colapso del sistema de salud. Miren, los números hablan por sí solos y la historia que cuentan es terrible. En Gaza había 36 hospitales. De esos 36, solo 10 funcionan, y parcialmente. 26, o sea, la gran mayoría, están fuera de servicio. Simplemente ya no funcionan. Y ojo, porque según Médicos Sin Fronteras, este colapso no es un daño colateral, una consecuencia inevitable de la guerra. Las fuentes apuntan a que es el resultado de acciones sistemáticas, ataques directos, bloqueo de suministros y la falta total de protección para el personal que hace imposible que trabajen. Imaginen la situación. Un cirujano de Médicos Sin Fronteras cuenta que tuvo que racionar los pocos medicamentos que quedaban, que no tenían suficientes analgésicos, ni siquiera para cambiar vendajes. Esto nos pinta un cuadro brutal de la realidad en esos hospitales, donde lo más básico de la medicina es ahora un lujo. Pero el impacto de una crisis así va más allá de los cuerpos y los edificios. Las fuentes que analizamos señalan otro frente de batalla, uno quizá más silencioso pero igual de devastador, el ataque a la cultura, a la memoria, al alma de un pueblo. Y justo en medio de toda esa destrucción surge el arte. Esta imagen es un ejemplo perfecto. El arte se transforma en un acto de resistencia, en una forma de preservar la identidad. Es un grito silencioso que dice, a pesar de todo, seguimos aquí. Esto nos lleva a un término muy específico y muy fuerte que aparece en las fuentes, culturicidio. No se habla de daño colateral cuando se destruyen lugares históricos. Se habla de un intento sistemático, deliberado, de borrar el patrimonio cultural para, en efecto, borrar la memoria histórica de un pueblo. Y fíjense en este símbolo tan potente, la llave. Para los palestinos representa mucho más. Es el símbolo de los hogares que perdieron en 1948. Pero también
es la esperanza, la demanda que perdura, del derecho a regresar. En un solo objeto se condensa una parte fundamental de la identidad palestina. Bueno, volvemos a la parte ancha de nuestro reloj de arena. Vamos a abrir el foco otra vez, porque lo que está pasando no se queda solo en la región. Esta crisis está poniendo a prueba, está desafiando las normas y las leyes internacionales que se supone que nos rigen a todos. Aquí las fuentes introducen un concepto académico, pero muy potente, el necroderecho. Es una idea compleja, pero vamos a simplificarla. Se refiere a cómo se puede usar el lenguaje de la ley no para proteger la vida, sino para todo lo contrario, para legitimar la violencia, para justificar la muerte. Es, básicamente, transformar la ley en un arma. Miren, esta comparación es muy clara. Por un lado, los principios básicos del derecho internacional, proteger civiles, hospitales, permitir el paso de ayuda. Y por otro, lo que se documenta sobre el terreno, bombardeos en zonas seguras, hospitales desmantelados, la ayuda usada como arma. La distancia entre lo que la ley promete y lo que está pasando es abismal. Y cerramos con esta frase, que viene de las fuentes y que es muy poderosa. Palestina produce resistencia como produce olivos. Es una metáfora increíble, ¿no? Habla de algo que está arraigado, que perdura, como un olivo. Habla de resiliencia. Y nos deja con una reflexión final. En una tierra tan castigada, ¿qué hace falta para que la vida y la esperanza puedan volver a brotar?